Bendecido, bienvenido una vez más a este espacio que hemos catalogado como una obra preparada de antemano por Dios para que andemos en ellas y sin herir a nadie. Hoy vamos a hablar algo importante, de lo cual la apostasía ha traído una enseñanza errónea hasta este tiempo y vamos a aclarar algunas cosas importantes de por qué Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Dice Isaías 66:1, dice, Jehová dijo así, ¿sí? Pero sabemos por la revelación de la gloria en el tercer cielo dada al apóstol Pablo, que nos dijo y nos reveló, nos escribió en nosotros, que ya no se llama más Jehová, Señor o Jesucristo. Entonces podemos decir, Jesucristo dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me has de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Vamos aquí a explorar algo importante. Dice, el cielo es mi trono. Aquí habla de la mente espiritual, la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces, el trono es el espíritu de la mente de Cristo. Dice, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Sí? O sea, con el cuerpo, los pies representan el evangelio, o sea, el cielo, la mente, lleva el evangelio para manifestar a Cristo por el espíritu de la mente. O sea, la mente es la que revela el evangelio o la vida de Cristo. Dice así, Hechos 7:48, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos por mano de hombres, como dice el profeta. Aquí lo dijo el profeta Isaías. ¿Dónde está la casa que me has de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Esta palabra reposo es muy importante porque dice que en el 6 días hizo su obra y el día número 7 reposó. Entonces se han traducido mal, ¿sí? En el sentido de que ese reposo es que su espíritu reposó en la creación, ¿sí? Reposó en este cuerpo, reposó en todo lo que hizo, ¿sí? Eso significa que reposó. Ahora, Hechos 17:24 lo ratifica. Recuerde que Hechos es un libro histórico, Isaías es parte de la escritura del antiguo pacto, lo que se profetizó, el antiguo pacto es un testigo de lo que Jesús profetizó. Recuerde, Jesucristo dijo así, de lo que él profetizó, y el nuevo pacto es un testigo de lo que él hizo, porque el evangelio es una obra consumada en la cruz. Entonces, aquí en Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, recuerde, mente de Cristo y del cuerpo, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí lo aclara mejor. No es hecho en templos, ¿sí? Con manos humanas. Dice Hebreos 9:1, ahora bien, ¿sí? Aún el primer pacto tenía, esta palabra es importante, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Cuál pacto tenía ordenanzas de culto? ¿Cuál pacto tenía un santuario terrenal? Dice, el primer pacto, el pacto que terminó en la cruz de Cristo, el pacto que terminó en la cruz de Cristo tenía ordenanzas de culto y santuarios terrenales. Ahí quiero decirte algo. Si tú has sido formado por una estructura religiosa, llámese como se llame, religiosa, bajo ordenanzas de culto y un santuario terrenal que se le dice, se le mal llama casa de Dios, ¿sí? O templo de Dios, te han engañado y tienes más de 2000 años de atraso o en ignorancia sobre este tema. Dice que era el primer pacto el que tenía. Este tiempo tenía porque Pablo le hablaba a los hebreos
después de la cruz, en la resurrección, donde ya dio por terminado el primer pacto. ¿Sí? Entonces, ahora el culto, ¿cómo es? Dice Romanos 12, 1 y 2. Dice que presentemos el cuerpo como sacrificio vivo. Porque ya no recibe un sacrificio para matar, sino un sacrificio vivo, porque ya el sacrificio de Cristo se efectuó y nos dio su vida. Ahora presentamos el cuerpo, que es su mismo cuerpo, ¿sí? Como sacrificio vivo, porque Dios es Dios de vivos. Dice santo. Y esto es agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, el culto ahora es del espíritu, de la mente de Cristo en nosotros. Mire esto tan poderoso. Dice, 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Mucha gente no sabe, ¿sí? O mucha gente se le dice, pero como hay la otra versión de que lo busca en templos hechos por mano de hombres donde Dios no habita, entonces tiene que saber que esa doble versión, una de las dos es el engaño. Acá te estamos mostrando evidencias de la verdad, ¿sí? Revelada por Jesucristo mismo, el apóstol Pablo, en el tercer cielo, en palabras inefables. Y él dijo, yo las estoy diciendo de manera que se entiendan, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Pablo operaba el espíritu de la mente de Cristo, el cual está en nosotros y dice que somos su templo. Entonces, mora en nosotros, ¿sí? No mora en templos hechos por mano de hombres. Entonces, ¿qué mora allá? Guarda esta palabra, la mente inicua. Mandamientos de hombres, ¿sí? Guarde eso. Dice, 1 Corintios 3:17. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, su cuerpo, dice, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual es nosotros, santo es. ¿Por qué dice esto? Esto va dirigido a personas que caminan en la gracia de Dios, ¿sí? Que han entendido que en el antiguo pacto estábamos muertos por culpa del pecado y en el nuevo pacto, por medio de la sangre que nos redimió, el sacrificio de sí mismo en la cruz, Jesucristo que nos redimió, vivimos muertos al pecado. ¿Sí? Antes de la cruz, muertos por el pecado, después de la cruz, muertos al pecado. Por eso decimos que no hay pecado hace más de 2000 años. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos reveló todos estos misterios. ¿Sí? Hablamos de estos misterios a los cuales los sistemas religiosos apóstatas, ¿por qué apóstatas? Porque no enseñan la verdad. Y todo aquel que no enseñe la verdad es la mente inicua o el espíritu de la mente inicua que opera en cada uno de esas personas. ¿Sí? Dice que este pacto tendrá justa retribución. La palabra de Dios, dice, y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá. Esta palabra destruirá significa aniquilar para siempre y sin memoria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la persona, cuando no entiende todo esto, genera operar en la mente inicua, ¿sí? Cuando parta de este cuerpo, no habrá memoria de él en Dios. ¿Sí? No habrá memoria de él en Dios. Esta palabra destruir se le aplica, ¿sí? A Hebreos 2:14, donde dice que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Se le aplica que a partir de ese momento no hay memoria en la mente, en el espíritu de la mente de Cristo, de la existencia de Satanás. ¿Por qué? Porque lo aniquiló ahí en la cruz. ¿Sí? Y también se le aplica al inicuo, del cual habla la carta número 2 de Tesalonicenses, habla del inicuo, ¿sí? Y dice que se le aplica la palabra de que lo destruirá con el espíritu de su boca, o sea, lo arrasará de la memoria de la tierra. ¿Ok? Sigamos adelante. Dice 1 Corintios 6:19, dice, pregunta, dice, ¿o ignoran que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual
tenemos de Dios y que no somos nuestros. ¿Qué nos está diciendo así? Que tú no te perteneces, que tú eres de Dios, ¿sí? Y por ser el templo de Dios, tú manifiestas la vida de Dios por medio del Espíritu. Entonces tú mismo eres Dios manifestado en este templo. Mire esto, 2 de Corintios 6:16 dice que no hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. No hay acuerdo. ¿Por qué? Porque un solo Señor, una sola fe, un solo espíritu, no dos, un solo espíritu. ¿Sí? Este espíritu de Dios, que santo es, ¿sí? Que hemos recibido, recuerde que Efesios dice que hemos recibido el Espíritu Santo por haber oído el Evangelio de la verdad. Durante 2000 años no se ha predicado el Evangelio de la verdad. Lo que se ha predicado es una mezcla de dos evangelios, tal como dice Gálatas 2:7, que está el Evangelio después de la cruz revelado por Jesucristo, ¿sí? Recuperando toda su gloria en el tercer cielo, a un solo apóstol. Y Pablo le llama el evangelio de la incircuncisión. Ese es el pacto eterno. El otro evangelio es el de la circuncisión, que lastimosamente por desobediencia los discípulos levantados como apóstoles antes de la crucifixión del Señor siguieron dando como si la cruz no hubiera destruido a nadie, como si la cruz no hubiera tenido ese valor perfecto que cambió todo, que terminó las cosas conmovibles y sacó a flote las inconmovibles. La cruz que hizo que saliera a luz la vida y la inmortalidad en el Evangelio de la gloria de Jesucristo, el cual predica la gracia y el apostolado en Pablo. Dice 2 de Tesalonicenses 2:4. Aquí dice que el inicuo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Recuerda que aquí hablamos de nuestra identidad verdadera, del nombre sobre todo nombre que te fue dado por tu verdadero Padre, nuestro Abba Padre. Él te dio el nombre Jesucristo como identidad. Recuerde que hemos hablado que en Génesis 5:2 el primer Adán fue llamado varón y hembra, llamado con el nombre Adán. Y el nombre de ellos era Adán. ¿Sí? Hablando del primer Adán, alma viviente, ¿sí? Alma emocional, alma en los sentidos, alma experimentando, ¿sí? Los sentidos naturales. Y el postrer Adán, Jesucristo, ¿sí? Postrer Adán, el postre de la creación, lo más maravilloso, el postrer Adán se llama Jesucristo. Y también es un cuerpo de hombres y mujeres de Dios que tienen este nombre sobre todo nombre. Entonces, el inico se opone a que tú recibas esta identidad, los argumentos y los conceptos que en tu mente no te dejan recibir la identidad divina y celestial, la cual ya eres, ¿sí? Es imputada, o sea, estés de acuerdo o no, te pertenece para cuando quieras acceder a ella y vivir en ese espíritu de gracia y en esa gloria que hemos alcanzado, no por obras, sino por la fe, ¿sí? Pero luego, estas obras preparadas de antemano, no son obras que tú te inventas en la mente natural, no, son obras preparadas de antemano, ¿sí? Por Dios, para que andemos en ellas sin herir a nadie. Por eso son preparadas por Dios, porque tienen toda la sabiduría de Dios para este tiempo. Entonces, la mente de Cristo nos revela que no está en templos hechos por mano de hombres. Entonces, ¿quién está ahí? Recuerde que le dije, guarde estas palabritas y le hablé de mandamientos de hombre. ¿Cómo están mandando los hombres en ese lugar? Están predicando a Moisés y el pacto entregado en el Sinaí a Moisés es un pacto de hombres, que el hombre quebrantó, ¿sí? Y Dios le hizo otro pacto
con Él mismo, de Dios y de Cristo, que son uno solo. Dios y Cristo es Dios. Dios es uno mismo. Bendecidos con toda bendición.